Hoy tenemos una palabra de parte de Dios, la verdad un poquito diferente a lo que estuvimos viendo la última semana. ¿A cuánto les gustó la última serie que tuvimos de Detrás del Disfraz? ¿Qué tal si le dan un aplauso a Dios? Porque eso viene total y completamente de su corazón. Y bueno, hoy en sí no es una serie, sino es un mensaje que Dios venía hablando un tiempo a mi corazón. Y sí, es un poquito diferente a lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero a veces considero que es bueno tener esos momentos de contrastes, porque nos ayuda pues a entender la multiforme gracia del Señor. Y para comenzar el mensaje que tenemos preparado para hoy, quiero leerte rápidamente dos versículos que encontrarás en Gálatas capítulo 6, versos del 9 al 10. Y dice así las Escrituras: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El mensaje de hoy lo hemos titulado Hijo de ánimo. Hijo de ánimo. Por si tomas notas, si eres el team de que toma notas, hay un par de que las últimas semanas los han regañado que tienen que estar tomando notas. Ya se está riendo, ya le vi la cara. Pero bueno, lo hacen con cariño, compa, ¿sí o no? Bueno, hijo de ánimo. Si tomas nota, ponle allí el título, Hijo de ánimo. Pero antes de compartir el mensaje, ¿qué tal si oramos por un momentito para poder arrancar con lo que Dios quiere impartir esta noche a nuestra vida? Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el privilegio, por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra y de que hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que dentro de este sitio y también a los que nos siguen a la distancia a través de las redes sociales, en el YouTube, que abras los ojos de su entendimiento y sus oídos espirituales, Señor, para poder entender, escuchar y recibir y atesorar en nuestros corazones lo que tienes hoy para nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que no existe corazón duro para recibir tu palabra, Señor, sino que pones corazones tiernos de carne en la vida de cada uno aquí presente, Señor. Toma control del tiempo, Padre, de la atmósfera y de todo lo que quieras hacer esta noche en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Muy bien. No hay ningún sentimiento más hermoso que sentirnos como en casa, como cuando llegamos a un lugar y sentimos de que podemos sentarnos, levantar las piernas ahí en el mueble, qué sé yo, o sea, relajarnos del todo, sentirnos como en casa. Hay veces de que de relajo, pero en serio, cuando de repente tenemos las reuniones de midweek, de entre semana, que se conectan ahí en el Zoom y de repente entra una persona nueva. Siempre le solemos decir que siéntate como en tu casa. ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un tecito? Te lo mandamos, no sé, abre el puerto ahí USB y que salga el café. Bueno, no, la tecnología no llega hasta allá todavía, pero es algo que está muy intrínseco en el ADN de nuestra casa, en el ADN de Lighthouse, porque procuramos que cada persona que venga por primera vez se sienta como en su casa, porque de eso se trata. Muchas veces lo hemos dicho y es de verdad algo que creemos, que iglesia no es un edificio al que asistimos, sino una familia a la que pertenecemos. Entonces, vemos en la Biblia que Jesús cumple como una función paternal dentro de ese círculo de familia, dentro de esa casa. Y lo vemos claramente de la manera como Él se llevaba y como Él se trataba con sus discípulos. Guardaba una relación cercana con ellos y realmente particular, porque te digo, de repente nosotros cuando vemos estas historias en la Biblia y cómo Jesús se llevaba con sus discípulos, nos parece como, ay sí, chévere, muy cool. Pero te digo, no era la norma. Recordemos que Jesús era un rabí, era un maestro.
Y normalmente en ese tiempo los que eran maestros de la ley, maestros de la palabra, no tenían pues ese tipo de relación con sus discípulos, sino que era mucho más, qué sé yo, reverencial. Había como que muchos más tabúes dentro de la manera de tratarse, porque seguía cierto código. Pero Jesús, desde el primer momento, cuando tenía ese grupo de muchachos, es que la verdad Jesús rompió muchos paradigmas, porque lo normal que sucedía en la cultura judía era que los discípulos buscaban al maestro. O sea, ellos iban en los momentos en las sinagogas cuando se enseñaban, y ellos decían: no, yo quiero que tal sea mi maestro, así que lo vamos y lo buscamos. Pero Jesús le dio una vuelta completa a esto. Jesús fue él quien buscó a sus discípulos y fue a buscar a las personas que de repente, esto no sale en la Biblia, pero a mí me encanta a veces como que tirar la imaginación y de repente imaginarme esos escenarios, que de repente este grupo de muchachos no eran de repente como los más así fáciles de llevar. A lo mejor tuvieron alguna oportunidad con algún maestro y nunca pegó la cosa, porque, ojo, en las sociedades judías y más en ese entonces era súper de costumbre de que los muchachos tuviesen una inducción en lo que es las escrituras, en lo que es la ley. O sea, eso era parte ya del crecer. No era como de que, bueno, si querían ir a la iglesia. No, eso es algo que ya estaba ya en su código de cómo vivir. Entonces Jesús le da la vuelta a muchas de estas cosas, y él se llevaba de un modo muy diferente con sus discípulos. Por ejemplo, lo veremos en Marcos capítulo 3 verso 17. Mira lo que podemos rescatar aquí de las escrituras. Aquí dice, tan sencillo como esto, dice: Santiago y Juan, y ahí pone en nuestra Biblia, es un paréntesis, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. En otras traducciones esa palabra hijos del trueno es Boanerges. Y si te has podido dar cuenta, Jesús le pone un apodo a esos muchachos. Y no quisiese imaginar hijos del trueno qué sería. A lo mejor los muchachos eran extremadamente revoltosos, qué sé yo, eran de esos de que se metían en problemas 80,000 veces. Y le llamó a lo mejor mucho la atención a Jesús, y le dije: no, estos son los hijos del trueno. Estos chiquillos se la pasan tronando por todos lados. Los hijos del trueno. Entonces Jesús le pone este apodo, quién sabe por qué, pero este era el tipo de relación que tenía Jesús con sus discípulos. Incluso no es la primera vez que sucede esto, pasa en otras ocasiones. Más adelante Jesús le pone apodo a otro de ellos. Lo podrás ver en Juan capítulo 1 verso 42, que dice: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón, y ojo, es la primera vez que estos dos se ven en su vida. Jesús mira fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¡Qué loco! ¡Qué loco! O sea, si de verdad le metes un poquito de mente, es bien loco, porque, o sea, es primera vez que estos dos se ven y Jesús lo agarra y le dice: tú te llamas Juan, pero yo mejor te voy a llamar de ahora en adelante el Piedras. No sé, algo así pues, el Piedras. Entonces es algo bien rompedor esto, de que Jesús tenía esa clase de trato con sus discípulos. Así que esto aumentaba pues el hecho de que eran como una familia, eran muy cercanos. Y veremos que esto no solamente era algo que practicaba Jesús, sino que era algo que impartió como si fuese el ADN a sus discípulos. Ya que eso queda impreso muy en su corazón, porque ellos comienzan a vivir también de este modo. Comienzan a vivir no solamente como los alumnos de un rabí, sino como familia,
como una familia, no como una organización, no como una institución, no como algo en lo que tenemos que estar escalando posición para llegar a cierto lugar. No, 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 no. Familia, familia, familia. Vemos algo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Y para darte un poquito de contexto, para que sepas dónde nos ubicamos en Hechos 4, es en una ventana de tiempo donde ya Jesús había ascendido a los cielos. Pasan 50 días exactamente después de su crucifixión, y entonces es donde se da que baja el Espíritu Santo como la promesa que Él les había hecho, y que vendría poder a la vida de ellos. Y eso es lo que nosotros conocemos como el Pentecostés, los 50 días después del momento de la crucifixión. Y entonces en ese momento es donde pudiéramos afirmar y decir que nace la iglesia, nace lo que es la iglesia primitiva. Y los discípulos salen a predicar por todo el mundo. Incluso hubo una ocasión en la que el Piedras, Pedro, predica y se convierte en 3,000 personas. O sea, ellos estaban viviendo un avivamiento, ciertamente, un avivamiento en la tierra estaban viviendo estos discípulos. Ahora, aún los discípulos seguían conservando, a pesar de que empezaron a salir a diferentes lugares a predicar y estaban viendo todo este mover, todo este poder en movimiento que era la revelación del evangelio de Cristo Jesús en la vida de las personas. Ellos seguían manteniendo ese corazón, esa ternura de familia, y lo podemos ver clarito en el libro de los Hechos, como te decía, capítulo 4, y comenzamos en el verso 36. Dice así: por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé. Los apóstoles, igualito que Jesús, poniéndole apodos a la gente, le pusieron de apodo Bernabé, que significa hijo de ánimo. Hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vamos a ver. Llega al grupo un José, y lo primero que hacen los apóstoles es decirle que, excelente José, tú eres el de ahora en adelante, no te vamos a estar llamando el José, ahora vas a ser el Bernabé, el Bernie, no sé, el Bernie, hace de ahora en adelante el Bernie. Entonces, y estamos hablando de una persona que pertenecía a la tribu de Leví. Acuérdense que de la tribu de Leví es donde vienen los levitas, aquellos que llevaban la alabanza y la adoración, y era oriundo de la isla de Chipre. Entonces le cambian el nombre a Bernabé en ese momento, a José en ese momento, y le ponen de sobrenombre, de apodo, Bernabé, que significa hijo de ánimo. Y lo que Dios puso en mi corazón para compartirte esta tarde es lo que serían las características de un hijo de ánimo, porque hay algo muy profundo en la vida de Bernabé que nos puede hablar como ejemplo para nuestra vida. Vemos en Hechos capítulo 4 versos del 36 al 37 lo siguiente. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, como ya te leí. Él pertenecía a la tribu de Leví y oriundo de la isla de Chipre. Y aquí viene lo importante: vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. La primera característica de un hijo de ánimo, porque ojo, este apodo que le ponen a José es porque veían estas características en él. La primera característica de un hijo de ánimo es que es generoso. Es generoso. Bernabé no era alguien, como decirte, como sobresaliente, porque era alguien que recién había llegado a la familia, era nuevecito. Pero ese nuevecito que recién había llegado en casa había dejado a los apóstoles boquiabiertos con el hecho de que era alguien generoso. Tenía muy claro Bernabé lo que es la cultura del dar y de impulsar a que las cosas siguiesen adelante.
Era un buen tipo el Bernabé, ¿verdad que sí? Alguien que te gustaría invitar a todos lados. Ciertamente apreciado por la comunidad, por la familia, porque de que lo reconociesen así, le dijesen, hey, hijo de ánimo, que era sumamente generoso, es porque fue un hecho sobresaliente lo que él hizo. Y a todos nos gustaría de verdad tener un amigo así, ¿verdad? A todos nos gustaría tener un amigo así. Y ciertamente todos necesitamos a un Bernabé en nuestra vida. Amén. Bueno, todos necesitamos a Bernabé. Si quieres, repítelo conmigo. Todos necesitamos a Bernabé. Pero mira, la vida de Bernabé nos sigue enseñando muchas otras cosas, porque incluso hubo otra ocasión, y eso lo vemos en el libro de Hechos, en capítulo 4, verso 26, que dice así: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Poquito de contexto. Saulo. Si conoces un poco de la historia de la iglesia primitiva, el tal Saulo era conocido como el perseguidor de los cristianos. Él había pedido cartas de recomendación para él salir con todas las de la ley a meter presos a los cristianos. Él era sumamente celoso de la ley judía, así que su pasatiempo favorito era eso, era ir de ciudad en ciudad a perseguir a todos aquellos que se hacían llamar seguidores del camino, seguidores de Jesús. Entonces eso era lo que a él le encantaba hacer. Él era muy apasionado por esa obra que estaba realizando. Pero en un momento en el que él iba camino a una ciudad llamada Damasco, es que se topa, tiene un encuentro sobrenatural con Jesús mismo. Se cae de su caballo, ve a Jesús, le habla, dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y es en el momento en el que él queda ciego. Lo llevan, lo dejan allí en la ciudad de Damasco, y es cuando se encuentra con Ananías que ocurre algo maravilloso en la vida de Saulo. Escamas caen de sus ojos y vuelve a recuperar la visión. Y no solamente caen escamas de sus ojos físicos, sino de sus ojos espirituales, y comienza a ver y a entender quién es Jesús, que estaba persiguiendo y metiéndose con Dios mismo. Eso lo hablaremos otro día en otra predicación, porque la verdad a veces es medio tonto querer luchar contra Dios si sabe que vas a perder, pero bueno, eso lo veremos en otro momento. Saulo se arrepiente en ese momento y no vuelve a ser el mismo. Va y decide encontrarse nuevamente con estos que él perseguía, que él metía en la cárcel, porque tenía una sed, unas ansias de conocer más acerca de ese Jesús con el que él se encontró camino a Damasco. Y vemos a un Saulo que había tenido una transformación radical en su vida, radical. O sea, pasar de alguien que perseguía, odiaba, maltrataba a un grupo en particular, a pasar a querer ser parte de ese grupo, es algo sumamente loco. Es una locura, pero son esas locuras hermosas que solamente Dios hace. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 9, verso 27, vemos lo siguiente: entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles. Qué bueno ese Bernie, ¿verdad? Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. La segunda característica de un hijo de ánimo es que cree en las personas. Cree en las personas. Mira, Bernabé cree en Saulo porque recuerda que en su momento, cuando él llega por primera vez a esta comunidad, que nadie lo conocía, que es el nuevo, pues así, nadie lo conocía, lo recibieron con los brazos abiertos, lo recibieron tal y como
era amado y aceptado. Del mismo modo, un hijo de ánimo recibe a la gente tal y como es, tal y como es. Y no solamente recibe Bernabé a Saulo, sino que él se toma la molestia de sentarse y de escuchar su testimonio, porque ojo, Bernabé no estuvo en Damasco. Bernabé no habló con personas de allá, oriundos de la zona y eso, y le dijeron, mira todo esto que pasó, todo esto. No, sino que lo oyó de la misma boca de Saulo, de la misma boca de Saulo. Le escuchó todo eso, y aún así tiene Bernabé la valentía de pararse delante de los apóstoles y decirles, tienen que conocer a este Saulo. Es increíble lo que Dios está haciendo en su vida. Es increíble lo que él hizo en Damasco. Por favor, escuchen esto. Hay que darle gracias a Dios por esto que está sucediendo. Se requiere valentía para eso. Se requiere valentía para tú recomendar algo que ni siquiera has visto. ¿Alguna vez has tenido esa situación de que te toca como que recomendar a alguien? Que de repente, no sé, alguien te dice que tiene que hacer un trabajo de X, Y cosa en la casa, y tú tienes a un conocido, pero que, ¿será que lo recomiendo o no? ¿Será que queda bien o queda mal? Ya estoy viendo ahí un par de caritas que me están haciendo, es que no. Pero tranquilo, o sea, es normal tener esa predisposición ante esas cosas, porque hace falta tener un corazón como el de Bernabé, ser un hijo de ánimo. Bernabé cree en Saulo porque lo ve como Dios lo ve, no como la vida previa que tenía Saulo, las situaciones que lo rodeaban, violencia, qué sé yo, sino que lo veía como Dios lo ve. No llega con el interés primordial de repente medirlo, evaluarlo, administrarle una dosis ahí como de coerción para generar un cambio en el Saulo, hacer algo forzoso en su vida para probarlo, para ver si es verdad todas estas cosas que me está contando este muchacho, sino que simplemente lo recibe tal y cual es él. A veces cuando conectamos por primera vez con alguien, cuando conocemos por primera vez a alguien, una persona, no hemos ni terminado de ir por la mitad de escuchar su historia, cuando ya comenzamos a hacernos como que ideas de que, pero esto que me está contando, ¿será porque él es así y porque él es tal? Y de repente será que le tengo que aconsejar y decirle esto para que cambie esos temas, esas situaciones en su vida. Y comenzamos pues como que a tirar números y temas en nuestra cabeza para ver cómo le cambiamos la vida a la persona de lo que nos está hablando y nos está compartiendo. Con esto te digo algo, olvídate de eso. No somos Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos a las personas, sino es por el poder del Espíritu Santo que la gente cambia y que llega a la estatura de varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Sí mismo. Es Él quien lo hace. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Nosotros no somos nada para cambiar a la gente, pero lo que sí está en nuestra responsabilidad es que llevar a la gente a los pies de la cruz, llevar a la gente a los pies de Jesús, porque es Él quien cambia las vidas de la gente. Voy a decirte una cosa, y lo digo con mucha responsabilidad, porque es importante que tengamos el corazón correcto para poder compartir lo que es el mensaje de Jesús. Porque si nuestra primera reacción es querer cambiarlos y no amarlos, será porque somos nosotros los que debemos cambiar. Amén. Amén. Siento como bajó como que la presión del cuarto, como que la cosa como que eso,
Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Seguimos adelante, seguimos adelante. Bueno, en otra ocasión, mira lo que vivimos con el buen Bernie, con el buen Bernabé. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, verso 22, vemos lo siguiente. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles en el Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. La tercera característica de un hijo de ánimo es que es lleno de bondad, lleno de bondad. Los apóstoles ven algo que les voló la cabeza cuando estaban viendo lo que estaba sucediendo en Antioquía. Porque gente no judía, o sea, gente gentil, que no conocía ni tenía idea quién era Dios, porque por lo menos los judíos tenían un contexto de lo que era la ley, lo que era Jehová, o sea, lo que eran Abraham, Moisés, Jacob. Ellos tenían ese contexto, ellos creían en Dios, pero los gentiles estaban totalmente fuera de contexto. Así que eso fue algo que a los apóstoles les voló la cabeza, que gente que no conocía nada de Dios estaba creyendo en el mensaje del evangelio, o sea, que era posible que los gentiles fuesen salvos. Entonces, viendo lo que estaba sucediendo, deciden enviar a Bernabé para que investigara lo que estaba pasando en esas regiones. Y vemos aquí una característica interesante que resalta en estos versículos, porque lo primero que podemos ver de Bernabé es que se alegra y alienta a los creyentes a seguir adelante. O sea que celebra a otros. Esto era el resultado de lo siguiente que vemos en el versículo, porque dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Muchas veces tendemos a relacionar la llenura del Espíritu Santo con milagros, con señales, con hablar en otras lenguas y con todas estas manifestaciones. Pero mira lo que nos enseña la palabra, mira lo que nos dice la palabra. Si quieres, echa el versículo anterior para que ahí lo veamos. Ahí decía: Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. En otras palabras, muchas veces asociamos eso con lo otro, pero si quieres ser realmente lleno del Espíritu Santo, lo primero que debes aprender a hacer es celebrar a otros. Cuando otros están llorando, están pasando por una situación difícil, el también unirse y también llorar, también vivir lo que está viviendo la otra persona. Y cuando está feliz, cuando está celebrando algo maravilloso que les pasó, no estar pensando es que, oye, ¿cómo así? Ay, a ti te está yendo tan bien. No, sino simplemente decir: hey, me alegro de verdad, sigue adelante, te celebro, doy gracias a Dios por lo que está pasando en tu vida, porque ¿sabes qué? Si no le das gracias a Dios por eso, será porque a lo mejor tú no quieres que te pase a ti también. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por lo maravilloso que está pasando en la vida de mi amigo, lo maravilloso que está pasando en la vida de mi familiar, en la vida de mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste? Por eso, y repite conmigo, todos necesitamos a Bernabé. Todos necesitamos a Bernabé. Sigamos viendo más adelante otras cositas de la vida del buen Bernie. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 25, vemos lo siguiente: cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. La siguiente característica de un hijo de ánimo es que
levanta a otros, levanta a otros. Bernabé da la cara por Saulo en los versículos que vimos anterior, ante los apóstoles. Pero él no se queda solamente en hacer eso por la vía de Saulo, sino que él anhela, él persigue, él ve de qué manera puede levantar a otros, así igual como lo hizo con Saulo. Y entonces encuentra la oportunidad con este muchachito llamado Juan Marcos, con Juan Marcos. Entonces, ¿quién era? Otro nuevecito en la familia, lo más seguro así también, recién llegado, que no sabía ni cómo hacer, ni cómo actuar, ni a quién pegarse. Y entonces Bernabé lo ve, este es el que vamos a levantar. Así como hicieron cuando yo llegué a casa, este es el que vamos a levantar. Entonces, a lo mejor no lo conocía ni nada, pero eso no fue obstáculo para Bernabé. Eso no fue obstáculo para que Bernabé viera a Juan Marcos como Dios lo veía. Entonces, tal es el caso que incluso esto que Bernabé se propone hacer en la vida de este muchacho de Juan Marcos, le cuesta algo que de verdad estoy seguro que le tuvo que haber dolido mucho, que fue algo que sucede más adelante. Te lo voy a leer ya de una vez en Hechos de los Apóstoles. El capítulo 15, verso 36 en adelante, nos dice lo siguiente: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicábamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Nuevamente, Saulo, ¿no? Pablo. Entonces, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. En otras palabras, sale este viaje, estaban totalmente emocionados por lo que iban a hacer de volver a ver y visitar todas estas iglesias que habían fundado los apóstoles, y en lo que estaban recogiendo y planificando, Bernabé le dice: y llevemos también a Juan Marcos. Y es cuando le dice Pablo: no. Este folió cuando estábamos allí en Panfilia, así que ese no lo quiero ver más. Eso le tuvo que haber dolido ciertamente a Bernabé, porque le costó una amistad. Porque por el hecho de haber Juan Marcos dejarlos plantado a Pablo en aquel viaje a Panfilia, creó esa fricción entre ellos y le costó esa amistad. Mira lo que dice más adelante. En el verso 39 dice: su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y, al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Te hago una pregunta. ¿Puedes ver la ironía en lo que acaba de suceder? El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el apostolazo, vemos que se le olvidó por completo de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había levantado. Se le había olvidado por completo. El primer día que él llega delante de los apóstoles y que todo el mundo estaba temeroso de él, pero que hubo uno que se paró y dijo: hey, conozco su historia, sé lo que vivió, sé lo que está pasando y sé lo que Dios está haciendo en su vida. Está haciendo cosas maravillosas e impresionantes. Ciertamente a Pablo se le borró el cassette, se le olvidó completamente de dónde Dios lo había sacado. Y Bernabé creyó en Pablo, lo levanta cuando nadie lo hubiera integrado a la iglesia, y Bernabé busca hacer lo mismo por otro.
busca a Juan Marcos para hacer eso por él, pero vemos que Bernabé no se da por vencido. A pesar de que ocurre esa fricción con Pablo, con Saulo, él decide aún así seguir creyendo en el muchacho, seguir siguiendo adelante. Bueno, Dios tendrá un trato contigo, Pablo, pero seguimos avanzando, seguimos avanzando. Te hago una pregunta. ¿No te suena un poco familiar? ¿Será que en algún momento te has preguntado si a lo mejor Dios se habrá olvidado de ti? Bernabé nos recuerda en esto que Dios jamás se olvida de nosotros. Jamás se olvida de nosotros. Por más de que de repente habrá gente que no dé un cuara partido por la mitad por ti, Dios conoce los planes, conoce los propósitos que tiene para contigo y está listo para levantarte. Amén. Ahora, seguramente no fue fácil para Bernabé. Tuvo que haberse sentido muy entristecido por haberse peleado con Pablo, porque recuerden, tenían una relación de amistad previa y lo más seguro fue algo difícil que lo tocó atravesar, pero estaba dispuesto a no rendirse, a no abandonar a alguien que necesitaba misericordia en ese momento, que ese era Juan Marcos. Pero mira cómo da vueltas la vida. Y es lo que a mí me encanta de la palabra de Dios, porque siempre cuando pensamos que las cosas van por un lado, terminan yendo por un lado totalmente diferente, para retar nuestro entendimiento. En una futura carta escrita por Pablo mismo, a un discípulo de él llamado Timoteo, durante una temporada en la que Pablo estaba encarcelado, mira lo que escribe. Lo vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 9 al 11. Dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. O sea, todo el mundo abandonó al pobre Pablo en ese momento. Solo Lucas está conmigo, solamente Lucas estaba con Pablo. Y mira lo que escribe Pablo a continuación: trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda a mi ministerio. Pablo pide que le traigan de vuelta a Juan Marcos, porque le será de ayuda a su ministerio. O sea, una temporada atrás era al cual no daba ni un cuara partido por la mitad por el muchacho, que le decía: no, me lo foldeas, él no va para el viaje misionero, no, porque no llegó a la estatura de lo que se necesitaba. Y es el mismo el que después está diciendo: tráemelo de vuelta, porque me será de mucha ayuda para el ministerio. Pero ¿quién nos había dado por vencido? ¿Quién nos había dado por vencido? Y siempre creyó que Dios tenía un propósito con Juan Marcos y que lo levantó, a pesar que nadie creyó en él en ese momento. Bernabé. Repite conmigo nuevamente: todos necesitamos a Bernabé. Ahora vamos a recapitular un poquito las características de un hijo de ánimo. Vimos que lo primero es que es generoso. Lo segundo, que cree en las personas. Lo tercero, que está lleno de bondad. Y lo cuarto, que levanta a otros. Pero queda una característica más de un hijo de ánimo, y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, arrancando el primer verso. Dice así las escrituras: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé. Me da risa a veces cuando veo al Berni por todos lados. Estaba Bernabé, estaba Simeón, llamado el Negro. Dios mío, esos apóstoles eran tremendos. Santo. Lo más seguro era la primera vez que conocían a Simón, y que: hey, Simón, Simón, ve, Simón, el chombo, ven acá. Dios mío.
Ni siquiera ponerle que el afroamericano. No, mentira, esas son tonterías de nosotros hoy en día. Pero le dicen así que Simeón llamado el negro. Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Saulo por ahí también metido en esa época. Sí que eran confianzudos esos apóstoles. Cuando yo cuando estuve estudiando esto, sí me quedé que ¿cómo así que lo llamaban a Simón el negro ahí mismito? Pero bueno, sí, oye, si al otro le habían dicho el Piedras, también me imagino que le pueden haber dicho así a otro. Pero bueno, seguía esa costumbre de los apodos, seguía la costumbre de esos de decirle y poner el nombre a la gente. Yo no sé tú, pero a mí a veces me da como que un poquito de penita. Porque cuando yo me pongo así como que a echar el cassette para atrás, ni que yo fuera tan viejo, pero cuando me echo el cassette para atrás y trato de acordarme de nombres de compañeros, por lo menos de la universidad, se me hace un lío acordarme del nombre de la persona. Pero de una vez me acuerdo del apodo, Uno que le llamábamos Pantalón, a otro que le llamamos al otro le llamábamos Gordita, no me acuerdo por qué le decíamos Gordita. Santo Dios. No, era un muchacho, no una mujer. Como te decía una mujer, dice que oye, Gordita, no, eso está feo. Pero me acuerdo de esas cosas. Es que es como algo muy intrínseco en nosotros ponerle sobrenombres a la gente. Incluso, o sea, si me conoces a mí de un tiempo, sabrás de que yo a mi esposa no la suelo llamar así que por su nombre, sino que la llamo Bonnie. Y ella me llama Bonnie a mí. Así que tenemos esa relación, ese sobrenombre. E incluso cuando yo me presento con la gente, hay veces que al comienzo me presento y le digo, me llamo José. Pero la gente, mis amigos, todos me llaman Toño. Así que eso es algo muy normal, es algo muy intrínseco en nuestra cultura, el tener los apodos, porque el apodo determina cercanía, como lo estuvimos viendo. Te ponen un apodo porque ya no eres un extraño, sino que eres alguien de casa, eres alguien de la familia. Y esto me hizo pensar en algo. ¿Tendrá Dios apodos para nosotros? ¿Tendrá Dios un apodo para ti? Hay algo muy hermoso que podemos leer en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 17, que dice así: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Dios tiene sobrenombres, Dios tiene apodos. Dios tiene apodos para cada uno de ustedes. Dios tiene apodos para cada uno de sus hijos, porque son parte de la familia. Amén. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? De verdad que a mí me emocionó esto. Dios tiene un nombre para ti. Dios tiene un nombre para ti. Ahora volvamos nuevamente por un momentito al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 24, versos del 2 al 3 dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: díganle a Bernabé y a Saulo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Qué curioso, cuando leí eso me quedé, qué curioso, de que el Espíritu Santo llama a José, en este caso José, pues porque su apodo era Bernabé, llama a Bernabé por su apodo, pero a Saulo lo sigue llamando por su nombre. Lo sigue llamando por su nombre, a pesar de que ya no era conocido como Saulo, sino como Pablo. Llama a Bernabé por su apodo. Y
fue algo, no sé, pues, que me llamó mucho la curiosidad, que el Espíritu Santo desde ese momento lo llama por su nombre, porque comienza a decir a su vida que aquel era un hijo de ánimo, ciertamente. Hay personas que desde el momento que reciben de repente como que, así como ven aquí, como un cargo, como una misión especial, como una posición especial, como una asignación especial, un título, como a veces lo llamamos nosotros, cambian completamente. No sé por qué sucede eso. Bueno, somos humanos. Somos humanos. Pero hay personas que cambian completamente, se les sube a la cabeza ese asunto y quieres de repente pedirles ayuda, pedirles un apoyo en algo y prácticamente tienes como que sacar cita para que te den una respuesta. Pero bueno, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí en Lighthouse. Pasará en otros lados, pero aquí no. Bernabé no era así. Vemos que él y Saulo son enviados y aún así, con que tenían una asignación súper importante de parte del Espíritu Santo, ¿qué hacen ellos? Decide quedarse quietos un tiempo más, orando y ayunando. No salieron ahí disparados de que el Espíritu me dijo y yo tengo que hacer tal y tal. No, se quedaron un tiempo más orando, ayunando y solo estando 100% seguros y convencidos en su corazón de que tenían que emprenden el viaje. Y es la quinta y última característica de un hijo de ánimo, que es simplemente un creyente. Es simplemente un creyente. No es ni un apóstol, ni un diácono, ni un pastor. Bernabé es simplemente un creyente. Es simplemente un creyente. Es alguien que llegó a casa, que entró por la puerta, que fue recibido tal y como es, que se conecta, que recibe lo que es la visión de la casa, la misión, y que se siente cómodo, se siente en su casa. Y es simplemente un creyente. Pero las cosas maravillosas que Dios enseñó a través de la vida de ese simple creyente, ¿verdad? Y estas características entonces de un hijo de ánimo son características que reflejan algo más alto, algo más poderoso, que es el carácter de Dios. Porque, número uno, Dios es generoso y por eso se refleja en los que son generosos. Número dos, Dios te recibe tal cual eres, por eso se refleja en quienes creen en los demás. Número tres, Dios es lleno de bondad, por eso se refleja en los que son llenos de bondad, porque son llenos del Espíritu Santo y son firmes en la fe. Y cuarto, Dios no se da por vencido. Dios nunca se da por vencido. Por eso se refleja en aquellos que tampoco se dan por vencido por otros, que deciden levantar a otros. Y Dios es sencillo. Muchas veces somos nosotros los que empezamos a complicar a Dios. Pero Dios es sencillo. Por eso se refleja en cada creyente. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la historia de Juan Marcos? Es que lo último que se hubiese pensado de aquel muchacho que en un momento foldeó este viaje a Panfilia y que pasó por todas estas situaciones, ese muchacho, ese Juan Marcos, iba a ser exactamente el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. ¡Qué loco! ¿Cómo viene de eso y termina siendo esto de acá? Pero porque alguien creyó en él. Ciertamente,
todos necesitamos un Bernabé, ¿verdad? Todos necesitamos un Bernabé. Toda iglesia necesita un Bernabé. De verdad que sí, de verdad que sí. Pero ¿sabes qué? Por encima de todo, lo que te he estado diciendo durante estos minutos, por encima de todo, ¿sabes qué es lo que más necesita tu iglesia? Lo que más necesita esta iglesia, lo que más necesita la iglesia de Cristo Jesús. Haz lo siguiente conmigo, levanta la mano así y pon el dedito así y bájala así, ponla así y así. ¿Te respondí o no te respondí? Lo que más necesita la iglesia es a ti. Es a ti. Es a ti. Porque en algún momento, Dios dispondrá que tú seas un Bernabé para otro. Que tú seas un Bernabé para otro. Que tú seas alguien que levante a una persona. Que tú seas alguien que crea en una persona. Que tú seas alguien que se comprometa con una persona. Alguien que ame a los demás. No por lo que puedan aportar, por lo que pueden hacer, sino por lo que ellos son para Dios. Amén. Y ese es el corazón de esta casa. Ese es el corazón de Lighthouse. Durante este último año, Dios nos ha bendecido con esta oportunidad de emprender esta obra, emprender esto que estamos haciendo. Y de verdad que nosotros creemos, confiamos y hay algo en nuestro corazón que arde de que para el próximo año vienen cosas grandes para este sitio, vienen cosas grandes para esta familia. Dios está preparando a las personas. Este año ha sido un año de entrenamiento, un año para sumergirnos en la palabra de Dios, para de repente confrontar algunos conceptos y algunas cadenas de religiosidad que todavía estaban por ahí estorbando, o de repente que necesitabas empezar a conocer y profundizar un poco más tu relación con Jesús, para que aquel remanente entre por esa puerta y llegue a esta casa, y que el que entre por ahí sea recibido como se lo merece. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?